buenas amigos y bienvenidos una vez más a su canal de Smart Investor. Hoy les traigo un video muy interesante donde vamos a estar hablando de unas estrategias con opciones que hemos hecho en el portafolio de trading durante todo el año y que ha resultado en una ganancia de casi $4,000. Este tipo de estrategias ya lo hemos explicado en otros videos del canal, sin embargo vamos a ver los resultados en el día de hoy de aplicar las mismas. Tengan en cuenta que son estrategias bastante sencillas de entender, tal vez un poco más avanzadas que simplemente comprar y vender acciones, pero que vamos a ver que a largo plazo representa un impulso significativo para los portafolios. De hecho, en el portafolio de trading ha resultado en más de un 4% de rendimiento extra en este portafolio, que vamos a ver que a largo plazo marca una diferencia enorme. Vamos en la primera parte a hablar rápidamente de las estrategias. En la segunda parte del video vamos a ver todos los trades que hemos hecho con la misma. Y después en una tercera parte vamos a ver qué resultados podemos obtener a largo plazo si mantenemos este rendimiento en este portafolio de trading. Así que sin más, vamos a comenzar. Vamos a empezar hablando de la primera estrategia que es muy popular y es el Cover Call. El Cover Call consiste en un contrato de opciones donde usted se compromete a vender 100 acciones de una compañía a un precio determinado en una fecha determinada y por abrir ese contrato le dan un crédito, es decir, dinero que entra a su cuenta. Lo primero es que tiene que tener 100 acciones de la compañía. Si no tiene 100 acciones no puede hacer la estrategia. Si tiene 99 acciones no lo puede hacer. Tiene que tener 100 o más acciones. Fíjense que ahora mismo tenemos dos contratos de opciones con esta estrategia. Una en Pexi y otra en Realty Income. Solamente el pasado viernes capturamos 125 créditos con esta estrategia en Pexi y $34 en crédito con Realty Income. Entonces, vamos a hablar un poquito más de esta estrategia y luego vamos a ver algunas operaciones que hemos hecho. Fíjense, por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo 100 acciones de Pexi. Ya me parece que Pexi le ha obtenido una ganancia sustancial. Y en vez de ir directamente al mercado y vender las acciones, digo, ok, pienso que todavía puede subir un poquito más. Así que lo que voy a hacer es un cover call. Fíjense que Pexi está en torno a $151 ahora mismo. Vamos a suponer que yo abro el contrato a 55 días, 19 de diciembre. Pongo el strike price en $155, es decir, yo me comprometo a vender las acciones a $155 y por abrir este contrato, fíjense que me están dando $305, ¿ok? Pueden ver que, bueno, tengo margen para que Pexi suba un poco más hasta $155 y si no pasa eso, si las acciones de Pexi terminan por debajo de $155 el 19 de diciembre, yo me quedo con los $305 y además de eso me quedo con las 100 acciones de Pexi, ¿ok? ¿Cuál es el otro escenario que podría pasar? Por supuesto que Pexi termine por encima de $155. En ese caso, me quedo con el crédito de los $305, pero tengo que vender las 100 acciones de Pexi. ¿Cuál es la parte negativa de esta estrategia? Que por supuesto si las acciones suben, por ejemplo, a $180, la diferencia entre $155, que es el precio que yo me comprometí a vender las acciones, y $180, no me voy a ganar ese dinero. Así que me limita mis ganancias, ¿ok? Por eso le digo que es una estrategia muy puntual. Yo lo utilizo cuando ya he tenido ganancias sustanciales en una acción. Ya sé que está bastante sobrecomprada, así que lo normal es que caiga un poco más. Ahí aplico esas estrategias. Les voy a enseñar los dos ejemplos que estamos haciendo ahora mismo en nuestro portafolio de trading. El primero, Pexi. Fíjense que Pexi, esta zona de los $155 le ha costado superarla. Por ejemplo, aquí ha sido zona de resistencia. Fíjense como aquí tocó esa zona, cayó. Tocó esa zona, cayó, tocó esa zona y cayó. Así que lo normal es que ahora vemos un retroceso una vez que toca la zona de los $155. ¿Cuál es la idea? Quedarme con el crédito que me dieron, $125 como vimos en el log de este portafolio. Y además quedarme con el crédito y las acciones, ¿ok? En el peor de los casos, ¿qué es lo que puede pasar? Que bueno, Pexi sigue subiendo. En ese caso yo voy a tener que vender las acciones a $155, pero igual ya le he ganado bastante dinero. Así que en vez de ir al mercado y vender las acciones, lo que estoy es todos los meses sacándole un dinero extra. Fíjense por acá, vamos a ver en Pexi. Les voy a mostrar todas las veces ya que hemos hecho estrategia. Vean acá cómo la hicimos en septiembre, ganamos $78. Hicimos la estrategia también en septiembre a principios, $250 nos dieron. Hicimos la estrategia, aquí vemos en agosto, nos dieron $65. Vemos que acá incluso pudimos cerrar contrato. Esta es otra cosa muy interesante en este tipo de estrategias y es que usted no tiene que esperar a que llegue la fecha de expiración. Si por ejemplo vemos que ahora Pexi empieza a bajar, usted puede cerrar ese contrato y le van a cobrar menos de lo que dieron de crédito por cerrar el contrato. Por ejemplo, nos dieron $125 en crédito.
pueden que las acciones empiecen a caer y nos cobren $25 por cerrar este contrato. Entonces nos quedaríamos con $100 netos de ganancia, aparte de las 100 acciones de Pexi. La otra compañía que tenemos ahora esta estrategia es Realty Income. En el caso de Realty Income, fíjense que el strike price, es decir, nuestro precio de venta es $62.50 y ahora mismo las acciones están en torno a $60, ¿ok? Hemos visto que Realty Income, fíjense cómo ha tenido una tendencia ligeramente alcista de corto plazo, pero siempre que sube un poquito baja, sube, baja, sube, baja. Entonces en esta subida aprovechamos y seguramente cuando baje un poco, ahí cerremos el contrato y nos quedemos con parte del crédito, ¿ok? Pueden ver por acá que es una estrategia que hemos estado haciendo mucho, principalmente con Pexi, ya que tenemos 100 acciones, está cerca de su strike price. Algunas sugerencias, no lo hagan cuando las acciones estén abajo. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a suponer que las acciones de Pexi estaban acá abajo. Si trata de hacerle el strike price en $155, la acción está no tan abajo, no le van a dar prácticamente crédito, así que no tiene sentido hacerlo. Y si lo hace muy pegado para que le den crédito, vean el riesgo de que suba y entonces pierda su ganancia, ¿ok? Así que yo tengo un video en el canal y en el curso de opciones financieras explicando esta estrategia. Cuando vemos las acciones sobrecompradas en zona de resistencia, ya le estamos ganando dinero. Ese es el momento correcto para aplicar los cover call, ¿ok? Vamos a pasar a la siguiente estrategia, que todavía nos quedan dos estrategias más que hemos aplicado muchas veces durante este año. La siguiente estrategia se llama Naked Put. En caso de cover call, nosotros nos comprometíamos a vender 100 acciones a un precio determinado. En el caso de los Naked Put, nos comprometemos a comprar 100 acciones a un precio determinado y por ese contrato también nos dan crédito. Vamos a poner un ejemplo. Fíjense este Naked Put que hicimos en julio. En Google nos comprometimos a comprar 100 acciones a $140 y nos dieron $560 por abrir ese contrato, ¿ok? Que lo que pasa es que en este caso, si las acciones terminan por debajo de $140 en la fecha de expiración, en este caso la fecha de expiración era junio 18, podemos ver que bueno, de 2026, es decir, que era un contrato para el próximo año. Podemos hacer contratos, por supuesto, no solamente a corto plazo, sino a muy largo plazo. Fíjense que en este caso, si las acciones terminaban por debajo de $140, nosotros teníamos que comprar 100 acciones a $140, ¿ok? Si las acciones caen, por ejemplo, a $100, a nosotros nos van a asignar las acciones a $140 y ahí es donde está el riesgo, ¿ok? Pero bueno, si nos ponemos a pensar, 100 acciones de Google a $140 es un precio regalado, teniendo en cuenta que Google ahora ha subido muchísimo, ¿ok? Vamos a poner el ejemplo de Google, ¿ok? Vamos a suponer que nos gustan ahora mismo las acciones de Google, que pensamos que está a buen precio y que, bueno, de aquí a unos días va a subir. Por ejemplo, viene su reporte de ganancia, pensamos que va a subir luego de su reporte de ganancia. Vamos a abrir un contrato a 55 días, al igual que habíamos visto el ejemplo de Pexi. En este caso vamos a buscar un strike price, un precio de compra por debajo del precio actual. La acción está en 259. Vamos a elegir, por ejemplo, $230, ¿ok? Por abrir este contrato nos están dando ahora mismo $385 y tenemos que invertir $6.900. Esta es una cosa buena que tiene. Si nos ponemos a pensar, si tuviéramos que utilizar todo el dinero que tendríamos que tener para comprar 100 acciones, tendríamos que tener $23.000, es decir, comprar 100 acciones a $230. Pero como tengo una cuenta con margen, por eso se conoce como Naked Put, vemos que no nos piden estos $23.000, sino que nos piden $6.900. Y una ventaja que tiene esto es que el retorno sobre capital invertido, es decir, nuestro rendimiento sobre ese dinero que vamos a invertir es altísimo, ¿ok? Vamos a ver cuánto sería. Nos están dando $385. Tenemos que invertir $6.900, como nos decía el broker. Faltan 55 días para la expiración de este contrato. Esto sería un rendimiento anualizado de más del 37%, ¿ok? Y en el peor de los casos tendríamos que comprar 100 acciones a $230. Esto tiene un 83% de probabilidad de éxito. Aquí lo vemos, nos lo dice aquí el broker. Así que son estrategias de alta probabilidad y nos están dando $385. Ahora, ten en cuenta, esta es una estrategia también que yo no la aplico todo el tiempo, sino que lo aplico en momentos específicos. Por ejemplo, cada vez que yo veo a Google en sobreventa, como esta caída que tuvimos a principio de año o que tuvimos el año pasado, ahí es donde yo aplico la estrategia, ¿ok? ¿Por qué? Porque yo sé que hay una alta probabilidad de éxito de que reboten las acciones, me quede con el crédito y no tenga que comprar 100 acciones, ¿ok? Hay veces que no funciona. Por ejemplo, Pexi. En Pexi me asignaron 100 acciones a $155. Por eso empecé a hacer cover call. ¿Por qué? Porque fíjense que habíamos tenido un soporte muy importante
en torno a los $155 que llevaba mucho tiempo sin romper. Yo hice un naked put en esta zona y después la acción cayó, ¿ok? Entonces me asignaron 100 acciones a $155. He capturado más de $1000 en crédito, es decir que mi precio promedio está en torno a $145 ahora mismo. Y bueno, ahora estoy haciendo cover calls, ¿ok? Esta estrategia que se conoce como la rueda, nos asignan las acciones con los naked put y luego le hacemos cover call para sacarle rendimiento extra. Vamos a ver un poco más adelante que lo hemos hecho muchas veces. Si estás buscando un broker confiable para operar desde Europa y Latinoamérica, mi recomendación es XTB. XTB está regulado en más de 11 países, te permite operar libre de comisiones por hasta $100,000 al mes, permite comprar acciones ETF, además de crear planes de inversión personalizados. Esta última funcionalidad me gusta especialmente ya que permite invertir en los principales índices del mundo con bajo riesgo y para obtener una alta rentabilidad. También te asignarán un agente para que te ayude a alcanzar tus objetivos financieros. Usa el link en la descripción de este video para obtener hasta $200 como beneficio de bienvenida, dependiendo del monto de tu primer depósito. Ahora el dinero trabaja por Zlatan. Y no es Zlatan por el dinero. Estas dos estrategias que acabamos de explicar son muy sencillas. En el caso de los cover call nos comprometemos a vender 100 acciones. En el caso de los naked put nos comprometemos a comprar 100 acciones. Y bueno, así funciona estas dos estrategias. Ahora, la siguiente estrategia que hemos utilizado mucho este año es una variante de los naked put, donde no nos comprometemos a comprar 100 acciones, pero sí ponemos el strike price por debajo y se conoce como el put credit spread. Fíjense que recientemente esta estrategia la utilizamos, por ejemplo, en Meta y Netflix. Hicimos dos put credit spread donde nos dieron $66 y $68 respectivamente. Y bueno, son estrategias con una probabilidad de éxito de más del 90%, ¿ok? Vamos a poner ejemplo de, por ejemplo, Meta para ver cómo fue que aplicamos esta estrategia, ¿ok? Vámonos al broker, vamos a ver cómo fue que aplicamos la estrategia. En el caso de Meta, fíjense que había estado un poco débil últimamente el movimiento técnico. Estábamos llegando prácticamente a niveles de sobreventa. Fue en esta caída que tuvimos aquí. Teníamos ya el RSI bastante sobrevendidos. Había buena volatilidad. Cuando hay buena volatilidad nos dan bastante crédito. ¿Y qué fue lo que yo dije? Ok, voy a hacer una estrategia asumiendo de que Meta no va a caer por debajo de la media móvil de 200 periodos. O si cae, puede que no llegue al strike price. Fíjense que el strike price que pusimos fue 650, 640. Es decir, que yo asumía de que no iba a llegar a $650 en la fecha de expiración. Que la fecha de expiración, como vemos aquí, fue el 17 de octubre. Y bueno, como pueden ver, la estrategia nos salió bien y nos quedamos con todo el crédito, ¿ok? Vamos a ir al broker para explicar un poquito más esta estrategia. Ya estamos aquí en el broker de opciones. Tenemos las acciones de Meta. Vamos a elegir el mismo strike price que hemos estado eligiendo hasta ahora. Disculpen, la misma fecha de expiración, diciembre 19. Y vamos a ver qué podemos hacer aquí. A ver, en primer lugar, podríamos pensar en un naked put en el caso de las acciones de Meta. ¿Qué es lo que pasa? Que si no podemos pensar, vamos a elegir, por ejemplo, el mismo strike price que elegimos nosotros, que fue 650. Fíjense qué interesante. Si hacemos un naked put, habíamos visto hace un momento que nos estamos comprometiendo a comprar 100 acciones a $650. Si las acciones caen por debajo de $650 en diciembre 19, nos están dando $1060 de crédito, pero vean cuánto tenemos que invertir, casi $20,000. Entonces la estrategia del put credit spread lo que hace es que limita la cantidad de ganancias que podemos obtener, va a ser mucho menos, pero también limita nuestro riesgo. Ya no nos estaríamos comprometiendo a comprar 100 acciones. Lo que vamos a hacer es poner un buy put por debajo. En este caso voy a ponerlo con $10 de diferencia y 640. Vean qué interesante. Ahora nos estamos ganando $167 y solamente tenemos que invertir $833. Cosas interesantes, probabilidad de éxito de más del 80%. Y van a ver que el retorno sobre capital invertido aquí sigue siendo altísimo, ¿ok? Vamos a ir a por acá, al Auction Return Calculator. Nos están dando $167. Tenemos que invertir 833. 55 días para la fecha de expiración. Esto es un retorno anualizado del 133%, lo cual es una auténtica locura. Entonces, en este caso, incluso podríamos seleccionar un strike price un poco más bajo para, por supuesto, aumentar nuestra probabilidad de éxito. Voy a ponerle solamente un ejemplo. Podríamos seleccionar 630, 620. Tendríamos un 86% de probabilidad de éxito y todavía nos estarían dando $120, ¿ok? Que bueno, el retorno sobre capital invertido sigue siendo altísimo. Aquí nuestro máximo riesgo es $880. No vamos a perder más de eso y es un retorno anualizado del 90%. Y fíjense que las acciones de Meta
tendrían que caer. Estamos hablando a $630 y estamos en 738. Tendría que caer $100 en 56 días para llevarnos a esta zona de los $630, que sería una caída en las acciones de aproximadamente el 14, casi 15%. Por eso es una estrategia con una alta probabilidad de éxito. Y bueno, es una estrategia que yo uso también cuando veo una acción sobrevendida. No quiero arriesgar tanto dinero. Y bueno, es una estrategia que me ha dado muy buenos resultados. Pueden ver que la hemos hecho muchas veces. Vamos a buscar por aquí para que vean todas las veces que lo hemos hecho. Recientemente lo hicimos en Netflix, lo hicimos en Meta, lo hemos hecho en First Solar, lo hemos hecho en el QQQ y el SP500, en ambos ETF, el SPY en el caso del SP500, lo hemos hecho en Tesla. Así que bueno, es una estrategia. Nvidia lo hicimos también. Es una estrategia que hemos aplicado muchas veces. Quiero comentarle una cosa a continuación acerca de estas tres estrategias también, que es, van a ver que incluso nos amplifica su uso. Los invito a que revisen la descripción de cada uno de los videos del canal, donde tenemos nuestra herramienta de inversión de Smart Investor Tool, nuestras membresías con muchísimo contenido exclusivo para los miembros, nuestro servidor Discord, los brokers que usamos para inversión a largo plazo, nuestras redes sociales y muchísimos videos más donde pueden mejorar su estrategia de inversiones. Continuamos. Una cosa muy importante en este tipo de estrategias es cómo defenderla. Por ejemplo, en el caso de Cover Call, ¿qué pasa si las acciones sobrepasan nuestro strike price? Bueno, en ese caso incluso podemos aplicar otras estrategias para defender esta posición. Por ejemplo, cambiar la fecha de expiración, que se conoce como un rollover o rolear la posición. Fíjense en el caso de Pepsi. Nosotros ya teníamos un cover call abierto en la zona de los $155 y la última vez lo que hicimos fue cambiar la fecha de expiración. La fecha de expiración era noviembre, ahora la cambiamos para diciembre 19 y nos dieron $125. Incluso entonces, si las acciones de Pepsi, vamos a buscar la gráfica, vamos a suponer que las acciones de Pepsi sobrepasan los $155. Vamos a suponer que estén $160. Incluso en ese caso, nosotros no estamos obligados a vender las acciones. Podríamos cambiar la fecha de expiración y nos darían crédito de nuevo. ¿Qué es lo que estamos esperando? Que las acciones vuelvan a caer por debajo de $155, no tener que vender las acciones y quedarnos con el crédito. Si usted lo que quiere es vender las acciones, no hace nada, el contrato expira, le quitan las 100 acciones a $155. Esto aplica también para los naked put. Si usted no quiere comprar las 100 acciones, cambia la fecha de expiración, captura más crédito, esperando un rebote de la misma, y también aplica con los put credit spread. En los put credit spread es un poco más difícil de rolear la posición porque son dos contratos. Vimos aquí que teníamos un sell put y un buy put, pero bueno, en broker como Tasty Trade es con un clic derecho rolear, es súper sencillo. En otros brokers sí tiene que cambiar la fecha de expiración para cada uno de los contratos, ¿ok? Lo que le quiero decir es que hay formas de defender las posiciones incluso si no van a su favor. Eso lo explicamos también en los cursos. Por aquí elaboré un log con todas las estrategias y también todos los trades que hemos hecho con opciones durante este 2025. En total hemos hecho un total de 56 operaciones con opciones. Fíjense que hemos capturado un total de $3,916, es decir, casi $4,000 con esta estrategia de opciones, las tres que explicamos: naked put, cover call y put credit spread. Tengan en cuenta que incluso la cuenta de nosotros de trading, que está rozando los $93,000, es una cuenta relativamente grande. Incluso para este portafolio esta cantidad de dinero es significativa. $3,916 entre unos $93,000. Estamos hablando de un rendimiento anualizado del 4.2% aproximadamente. Esto a largo plazo hace una diferencia brutal. Se lo voy a mostrar a continuación. Fíjense. Vamos a suponer que tenemos un portafolio, por ejemplo, de $100,000. Vamos a ponerlo con una cifra redonda para que sea más fácil de entender, ¿ok? Tenemos un portafolio de $100,000. Te puede hacer los cálculos con un portafolio de 10,000, por ejemplo. Vamos a estar invirtiendo 40 años con un retorno del 10%. Sería razonable, es el promedio del SP500. Y vean que ponemos $100 todos los meses. Luego de 40 años tenemos unos $6 millones. Es muchísimo, ¿verdad? Si empezamos con $100,000, si empezamos con $10,000, por ejemplo, en este caso tendríamos $1,174,000. Así que bueno, puedo hacer los cálculos. Ahora, ¿qué pasa si yo en vez de obtener un rendimiento del 10%, obtengo un rendimiento del 14%? Porque utilizo esta estrategia con opciones. Faltan todavía 2 meses para que finalice el año, pero ya nosotros hemos obtenido más de 4%. Así que diría que es bastante razonable cerrar el año incluso con un 5%. Ok, vean la diferencia. Habíamos visto que con $100,000 durante 40 años al 10% eran $6 millones. Ok, ahora vean la diferencia. $28 millones. Esto es una locura, ¿eh?
Estamos multiplicando el rendimiento del portafolio con solamente un 4% anualizado muchas veces. E incluso con $10,000 habíamos visto en torno a 1.1 millones de dólares. Si empezamos con $10,000 es casi 5 millones. Es decir, multiplicamos prácticamente por 5 el rendimiento del portafolio. Lo que le quiero decir es que con el rendimiento compuesto de los portafolios a largo plazo, 1, 2, 3, 4% de rendimiento extra hace una diferencia brutal. Yo no busco más que esto, siempre trato todos los años de obtener en torno a un 4% extra de rendimiento en el portafolio de trading con opciones. Y bueno, hasta ahora me ha funcionado muy bien. Pueden ver aquí que hay momentos en que somos mucho más agresivos con las opciones. Les voy a poner algunos ejemplos. Cuando vimos la caída en abril, yo abrí muchos contratos de opciones, principalmente Naked Puts. Por ejemplo, aquí, esta fue la caída de abril. En el caso de Google, aproveché esta caída para abrir contratos con strike price mucho más bajo. También con Nvidia, que son compañías que tienen muy buena volatilidad. El caso de Tesla. El caso de Amazon. Fíjense como todas cayeron en abril y ahí yo aproveché para hacer contratos con strike price bastante por debajo de los precios de las acciones, lo cual me permitía que las acciones siguieran cayendo y yo no tenía que comprarla, sino que me quedé con todo ese crédito. Vean aquí como también muy buena la de Amazon. Y bueno, hay momentos específicos donde aplicamos esta estrategia mucho más. De hecho, vean por acá, fíjense, Nvidia, el strike price fue $70. En el caso de Amazon, $135, Google $120, Tesla $140. Imagínense si hubiera seguido cayendo el mercado, de todas formas comprar paquetes de 100 acciones a esos precios hubieran sido precios regalados, ¿verdad? Así que son estrategias que me gustan mucho y nuestro nivel de riesgo realmente es bastante controlado. Como vimos en el video de hoy, amigos, las estrategias de opciones nos permiten aumentar considerablemente el rendimiento de los portafolios a largo plazo. Durante este 2025 hemos obtenido casi $4,000 en ganancias aplicando estas tres estrategias, tanto Cover Call, Naked Put y Put Credit Spread. Esto significa un rendimiento extra del portafolio de un 4.2% y vimos que a largo plazo esto puede multiplicar nuestros portafolios muchas veces, ya que el interés compuesto está a nuestro favor. Recuerden que son estrategias no para sacarle un 50-60% de rendimiento extra a los portafolios. Creo que es un error, pero sí es una forma de amplificar este crecimiento y hay momentos específicos, por ejemplo en los Naked Put cuando cae la bolsa, en los Cover Call cuando la bolsa está muy alta y por eso vemos, por ejemplo, que ahora tenemos dos Cover Call, tanto en Pexi como Realty Income, aprovechando que estas acciones han subido bastante. Recuerden que todo este contenido es con fines educativos, ya que yo no soy un asesor financiero. Si les gusta el contenido de nuestro canal, se puede suscribir ahora mismo, activar las notificaciones para no perderse ningún video nuevo. Nos puede dejar un comentario que nos ayuda a seguir creciendo y también un like. Recuerden también que en el primer enlace en la descripción de cada uno de los videos del canal siempre les dejo nuestra herramienta de inversión de Smart Investor Tool que utilizamos hoy para ver los logs y análisis también de acciones, y en el segundo enlace nuestra membresía Futuros Millonarios donde comparto los compra y venta para los portafolios, grupos exclusivos en Discord. Ahí tenemos también muchos cursos de análisis técnico fundamental y opciones financieras donde explicamos todo esto. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.